Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarlos, amados hermanos, a que abramos la palabra de nuestro Dios, ahí en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a buscar el versículo 97. Salmo 119, versículo 97, para honra y gloria de nuestro Dios. Todos juntos, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tome su lugar, amados. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y amados hermanos, qué hermoso es cuando nosotros empezamos a entender la profundidad, amados hermanos, de esta declaración. Porque a veces solamente, amados hermanos, la repetimos, la recitamos, pero no entendemos, amados hermanos, la profundidad que lleva esta palabra. El amar, amados hermanos, la palabra de Dios, el amar la palabra de Dios es someternos a lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hoy en día inclusive hay hombres que han cambiado la palabra de Dios, la han acomodado de acuerdo a sus necesidades, la han acomodado, amados hermanos, de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de vivir, porque no les gusta lo que dice en el original la palabra de Dios. El tema, amados hermanos, de esta noche es amo tu palabra. Amo tu palabra. Y, amados hermanos, me gustaría que realmente nosotros meditáramos acerca de eso. Y que no pasáramos por alto, amados hermanos, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Yo no creo que sea la primera vez que usted lee esta parte de la Biblia. Yo creo que usted la ha leído en muchas ocasiones o que la ha escuchado en muchas ocasiones. Pero ¿cuántas veces, amados hermanos, decimos: oh Señor, cuánto amo yo tu ley? Todo el día. Y estamos hablando, amados hermanos, de las 24 horas, ¿verdad? Del día y de la noche. Es ella mi meditación. ¿Cuándo me gusta, amados hermanos, la palabra de Dios? ¿Cuándo llena, amados hermanos, la palabra de Dios todo mi ser? Cuando leo, amados hermanos, el Salmo 91. Cuando leo el Salmo 23. Cuando leo, amados hermanos, el Salmo 133. Cuando leo, amados hermanos, todas las promesas que Dios ha preparado para mi vida. Pero cuando no me gusta, amados hermanos, la palabra de Dios. Cuando no me gusta. Cuando me dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, Señor, como que ya tu palabra, ya no la amo, como yo pensaba, ¿verdad? Como que esta palabra no es para mí, ¿verdad? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos.
mas el que persevera en el Señor, dice, amados hermanos, en la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Cuando nosotros, amados hermanos, no andamos expulgando la palabra de Dios así como expulgamos los frijoles o el arroz, sino que tomamos la palabra de Dios, amados hermanos, en la forma en que viene, y no andamos buscando, amados hermanos, esas traducciones que ahora hay, esas modificaciones que ahora hay, ¿verdad?, de diálogos más sencillos, sino que tomamos, amados hermanos, el original y entendemos que nos tenemos que someter a la palabra de Dios. Es cuando realmente, amados hermanos, podemos manifestar y decir: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, todo el día. No dice nada más, amados hermanos, mientras el sol brilla, no. Aún en la noche, aún cuando estamos durmiendo, amados hermanos, estamos meditando en la palabra de Dios. Despertamos y lo primero que hacemos es adorar el nombre de nuestro Dios. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Me has dado tantas cosas, Padre. Y, amados hermanos, de esta manera es como nosotros, pues, entendemos que debemos amar la palabra de Dios. Y no, amados hermanos, acostumbrarnos solamente a aquello que nos agrada, sino aún aquello, amados hermanos, que Dios nos habla y nos dice: hey, pon un alto en tu vida, porque esto que estás haciendo no me agrada. ¿Aprendiste mal? Yo te voy a enseñar la forma correcta de hacer las cosas. De hacer las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La regla de fe y conducta, amados hermanos, es la palabra de Dios y no hay otra. Nosotros pudiéramos, amados hermanos, hablarle con otro tipo de palabras más preparadas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, amados hermanos, no necesita que sea yo un buen orador, pues ella habla por sí misma y, amados hermanos, tiene el efecto que usted le permita en su vida. La palabra de Dios va a tener el efecto que usted le permita en su vida. Usted puede, amado hermano, amada hermana, usted puede darle esa grandeza, amados hermanos, que tiene la palabra de Dios, o la puede minimizar. E inclusive la puede ignorar. Eso no quiere decir, amados hermanos, que la palabra de Dios no sea eficaz. No. Usted es quien está haciendo esto en su vida. La puede, aleluya, la puede, amados hermanos, vivir, o la puede ignorar. Porque en usted hay esa libertad. Dios nos ha dado esa libertad. ¿Para qué necesitamos nosotros la palabra de Dios? Primero, amados hermanos, necesitamos la palabra de Dios para vivir. Aleluya. Juan 6:63, ahí en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6. Aleluya. En el 63, Juan 6. Fíjese lo que dice. Aleluya. El Espíritu es el que da vida. La carne
Para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. El espíritu, amados hermanos, es el que da vida. La carne, para nada es provechosa. Sin embargo, amados hermanos, nosotros le damos a veces a nuestra carne todo lo que nos pide, aun cuando sabemos, amados hermanos, que no debemos hacerlo. Seamos sabios en ese aspecto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos, pues, amados hermanos, amar la palabra de nuestro Dios, amar la ley. Fíjese que hay algo muy curioso en estos tiempos. En estos tiempos, amados hermanos, se piensa que el Antiguo Testamento fue invalidado en su totalidad. Hay muchos hombres y mujeres, amados hermanos, en el mundo entero que están dentro del ámbito cristiano, amados hermanos, que se dicen hijos de Dios, que piensan que el Antiguo Testamento, amados hermanos, ya fue invalidado debido a que fue escrito el Nuevo Testamento, pero quiero decirles que no. Quiero decirles, amados hermanos, que el Antiguo Testamento está vigente y que es importante que nosotros, amados hermanos, amemos toda la palabra de Dios. ¿Qué fue, amados hermanos, lo que se invalidó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio perfecto, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que se invalidó? Todos los rituales, todo aquello, amados hermanos, que Dios estableció por ley como un rito, fue lo que fue, amados hermanos, invalidado, y eso se quedó atorado en el Antiguo Testamento. Pero todas las leyes, amados hermanos, los mandamientos, los preceptos, todo lo que estableció Dios, amados hermanos, para formar nuestra vida, está vigente. Está vigente. Y a usted le pueden decir, amado hermano, amada hermana, ahora somos salvos, ¿verdad?, a través de la gracia y no a través de la ley. Pero hemos entendido, amados hermanos, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ahí, amados hermanos, estas personas que nos dicen que el Antiguo Testamento, amados hermanos, fue invalidado cuando fue escrito el Nuevo Testamento, están en un error. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos la palabra de Dios, pues, amados hermanos, para que tengamos vida en nosotros. Y no hablo, amados hermanos, solamente de la vida física, sino lo más importante, que es la vida espiritual. Sabemos, amados hermanos, que en este mundo vamos de paso, que somos peregrinos, que nosotros buscamos, amados hermanos, una ciudadanía diferente a la que busca el mundo. Nuestra ciudadanía, amados hermanos, es una ciudadanía que está en el reino de los cielos y que es eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos la palabra de Dios, amados hermanos. Aparte de que nos da vida, la necesitamos para poder ver, amados hermanos, cómo es nuestro caminar. Les decía que es necesario, amados hermanos, la palabra de Dios para formar nuestra vida, pero también, amados hermanos, la necesitamos para saber por dónde estamos caminando. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Y que la palabra de Dios, amados hermanos, sea la que nos guíe a hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Ahí mismo, en el Salmo 119, pero en el 105, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice
dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es necesario, amados hermanos, pues, conocer la palabra de Dios para que veamos por dónde andamos y cómo andamos. ¿Y cómo andamos? Para que la palabra de Dios sea eficaz en nuestra vida, amados hermanos, tiene que haber en nosotros ese deseo de corregir, amados hermanos, lo que estamos haciendo mal. Mientras nosotros, amados hermanos, queramos seguir en lo mismo, Dios lo va a permitir así. No nos va a obligar. Pero sí, amados hermanos, constantemente va a traer palabra, amados hermanos, que nos redarguya. Va a traer palabra, amados hermanos, que nos esté llamando, amados hermanos, a la cordura. Para que, amados hermanos, a través de esta palabra, amados hermanos, quizás nosotros entendamos de dónde nos tenemos que volver a la senda antigua. A la senda antigua. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros vamos, amados hermanos, ahí al 1, versículo 1 del mismo Salmo 119. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, dice, bienaventurados los perfectos, ¿de qué? De camino. Los que andan en la ley de Jehová. Para que nosotros, amados hermanos, seamos de perfectos caminos, tenemos que andar en la ley de Jehová. No hay otra forma. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichosos. Dichosos. Aquellos, amados hermanos, que andan en la ley de Jehová. Aquellos que guardan sus pasos, su forma de caminar, amados hermanos, son dichosos. Son bienaventurados. Aquellos que guardan la ley de Jehová son dichosos. Son bienaventurados. Y, amados hermanos, yo les digo que es importante que nosotros nos gocemos en la palabra de nuestro Dios, no solamente en lo que nos gusta, sino aún, amados hermanos, en aquello que, que es, amados hermanos, para llamarnos a la cordura, y que a veces, amados hermanos, no nos gusta como nosotros quisiéramos. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, aleluya, siguiendo la lectura, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Aleluya. Entonces no sería yo avergonzado. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aleluya. Quiero que volvamos ahí a Juan, amados hermanos. Juan 8. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya.
Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. La palabra de Dios, amados hermanos, y nuestro maestro, ¿verdad? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Pero, amados hermanos, para poder andar con Jesús, la misma palabra de Dios dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Para que nosotros, amados hermanos, podamos decir que nuestro Maestro está con nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a la palabra de Dios. De acuerdo con su palabra. Vivir la palabra de Dios. Es la única forma, amados hermanos, en que vamos a estar de acuerdo los dos. Porque si yo, amados hermanos, empiezo a torcer la palabra de Dios y acomodarla conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo quiero, entonces el Señor Jesucristo no va a estar de acuerdo. Él no va a estar de acuerdo. Él quisiera, amados hermanos, caminar a mi lado y estar conmigo en todos mis caminos. Pero si mis caminos son torcidos, Él no va a estar de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que con mi manera de vivir, amados hermanos, voy a contristar al Espíritu Santo. Voy a contristar al Espíritu Santo. Y eso, amados hermanos, va a traer problemas a mí. A mi vida. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aleluya. La palabra de Dios, pues, amados hermanos, nos guía y nos lleva a una forma de vivir totalmente diferente, amados hermanos, a lo que nosotros inclusive a estas alturas, amados hermanos, con el tiempo que llevamos en el Evangelio, pero, amados hermanos, con algunas enseñanzas que hemos recibido, esta oportunidad que nosotros le damos a la palabra de Dios, amados hermanos, nos va a llevar a ir corrigiendo esas malas enseñanzas o, amados hermanos, ese concepto que nosotros tenemos de las cosas, porque a veces leemos los textos, pero a veces el contexto, amados hermanos, quiere decir algo totalmente diferente de lo que nosotros estamos entendiendo. El único, amados hermanos, que nos va a ayudar a entender completamente bien la palabra de Dios va a ser el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, amados hermanos, le demos la oportunidad al Espíritu Santo de que Él venga a ministrarnos la palabra de Dios, entonces vamos a entender, amados hermanos, muchas cosas que todavía son confusas para nosotros. Y que desafortunadamente, amados hermanos, como todavía no tenemos ese conocimiento, somos dados, amados hermanos, a retroceder en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque queremos, amados hermanos, acomodar la palabra de Dios a nuestra forma. Les decía yo, amados hermanos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nosotros, amados hermanos, hemos aprendido a hacer muchas cosas que hacen en el mundo. Y nos ha costado trabajo, amados hermanos, dejar de hacerlas.
Pero es importante, amados hermanos, que esas malas enseñanzas de una vez, amados hermanos, nosotros las erradiquemos de nuestra vida. Qué bueno, amados hermanos, que hemos entendido y que estamos, amados hermanos, avanzando, aunque no a pasos agigantados, ¿verdad? Pero estamos avanzando. Hace, amados hermanos, 5 años, todavía teníamos una idea, amados hermanos, de prepararnos para el 14 de febrero, ¿verdad? Para celebrar el 14 de febrero. Todavía hace 5 o 6 años, todavía, amados hermanos, teníamos el concepto, por ejemplo, de que celebrar 15 años dentro de la iglesia era bueno. De que celebrar el Día de la Madre, celebrar, amados hermanos, baby shower, celebrar costumbres, amados hermanos, del mundo que fueron metidas en la iglesia, amados hermanos, por hermanos que no buscaron, amados hermanos, la dirección del Espíritu Santo, sino que se dejaron llevar, amados hermanos, por otros hombres que les empezaron a decir: para que tu iglesia crezca, para que tu congregación crezca, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y empezaron a meter, amados hermanos, festividades paganas dentro de la congregación. Y qué duro, amados hermanos, es decirle a estos hermanos que también recitan lo mismo y también dicen: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Qué duro, amados hermanos, es decirles: bueno, si amas la palabra de Dios, ¿por qué festejas Navidad? Oye, ¿por qué festejas 14 de febrero? Y yo maté a caballo. ¿Por qué festejas todavía festejos paganos que se han metido dentro de la congregación? ¿Por qué? ¿Qué? Si amas la ley de Dios, deberías de someterte a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y la palabra de Dios es bien clara y dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque dice que si alguno se constituye amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y si nosotros, amados hermanos, queremos ser o queremos festejar con el mundo, Dios no va a estar de acuerdo. Y entonces, amados hermanos, es cuando realmente nos damos cuenta de que no amamos, como decimos, la ley de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, es alimento para nuestras vidas. Es alimento, amados hermanos, que nosotros deberíamos anhelar. Porque la palabra de Dios dice claramente que la necesitamos, amados hermanos, para que nuestro desarrollo sea bueno y agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:2. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. La lucha espiritual no adulterada. ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero, amados hermanos, hay un tiempo para el cual la palabra de Dios es como leche. Hay un tiempo, ¿va? Pero el Hijo de Dios, amados hermanos, tiene que ir creciendo, se tiene que ir desarrollando. No se puede quedar bebé.
Imagínense nada más un hombre, amados hermanos, que desde que nace solamente toma leche. ¿Cuál va a ser su crecimiento? ¿Cuál va a ser su desarrollo? No puede ser. Va a llegar el momento en que su cuerpo le va a pedir ¿qué? Alimento sólido. Alimento sólido. De hecho, amados hermanos, esa es la forma, ¿verdad?, en que vemos cómo se llega a crear un hijo, ¿verdad? Como mamá le va empezando a dar probaditas. Algunas cosas le gustan, otras no le gustan, ¿va? Pero en el ambiente espiritual, amados hermanos, los hijos de Dios hemos sido como algunos padres, un poco desordenados. Mire, hoy en día, amados hermanos, en la mayoría de los matrimonios hay un gran problema, porque a veces mamá empieza a hacer la comida que les gusta a los hijos y empieza a dejar a un lado al padre de familia. Ya papá no come lo que a él le gusta y participarle a los hijos, no, ahora es al revés. Y en el ambiente espiritual, amados hermanos, viene siendo exactamente lo mismo. Empezamos a tomar de la palabra de Dios solamente lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta. Y esa no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, amados hermanos, es que nosotros paladiemos su palabra, nos guste o no nos guste, y que empecemos a vivir la palabra de Dios conforme a su voluntad. Aleluya. A veces, amados hermanos, cuando empezamos pues con las probaditas, ya no nos gustan, pero es importante, amados hermanos, que nosotros nos vayamos preparando, aleluya, para alcanzar la madurez. Hebreos, un poquito atrás. Aleluya. Hebreos 5. Amén. ...12 y 14 dice... Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Y amados hermanos, eso es lo que nos hace falta a nosotros para poder discernir. Pero ¿cómo lo vamos a discernir si no le permitimos al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra vida? Él, amados hermanos, es el que nos va a venir y nos va a decir lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, de acuerdo, amados hermanos, a lo que a Él le agrada. Y, amados hermanos, de más sería que nosotros expresáramos, amados hermanos, como a veces los niños que no les gusta el alimento que se les está dando, ¿verdad? Las probaditas que se les están dando, pues sabemos, amados hermanos, que eso es bueno para nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento espiritual, para que de esta manera, amados hermanos, no seamos llevados por todo viento de doctrina, sino que estemos anclados, amados hermanos, a la palabra de Dios. Y que, amados hermanos, cuando nosotros
escuchemos una mala interpretación de un versículo de la palabra de Dios, podamos, amados hermanos, poner un alto. Porque muchos, amados hermanos, les decía al principio, hoy hablan de que somos salvos por gracia y no por la ley. Y esto, amados hermanos, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Nosotros entendemos, amados hermanos, que los mandamientos de Dios, inclusive para la iglesia, han sido ampliados. Porque el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y después, amados hermanos, de eso, en el tiempo de su ministerio, empezó a hablar y a decir, ¿verdad? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano es culpable de homicidio. Es culpable de homicidio. No lo tienes que matar. Solamente con que le digas fatuo, te estás poniendo en peligro de muerte. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Eso es parte de la ley? ¿Es parte del Antiguo Testamento? ¿O es, amados hermanos, o eso fue creado en el Nuevo Testamento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿va? Para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, amado. ¿No fatuo es necio? Necio o fatuo, ¿sí? O tonto. O sea, cuando nosotros hablamos con algún hermano, decimos: ay, hermano, es que tantas veces le he dicho, o sea, no aprende esto o lo otro, o sea, no, o sea, sí, o sea, entonces, no. Nosotros, amados hermanos, sobre todo como ministros, tenemos que ser pacientes. Amén. Ese, amados hermanos, es un fruto del Espíritu Santo que debe haber, amados hermanos, en los maestros, en los pastores. Nunca, amados hermanos, nunca desesperarnos, sino que el Espíritu Santo de Dios debe obrar en nuestra vida, amados hermanos, para aquel hermano que venga 1000, 10,000, 100,000 veces a preguntarnos lo mismo, nosotros tengamos, amados hermanos, el amor de poder decirle las cosas de la misma manera, hasta que el Señor nos lleve, o el Señor se lleve al hermano. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que tener ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, la paciencia. Aleluya. Tener la paciencia para enseñarles. Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo: ama a tu enemigo, ora por él, intercede por él delante de la presencia de Dios. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide agua, dale agua. ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Pero en tu corazón, amado hermano, y en el mío, no debe haber ese pensamiento de decir: estoy engordando para el día del matadero. No, en nuestro corazón debe haber misericordia. Amén. Y alimentarlo no pensando en que va a estar gordito el día del matadero, no. Más bien en nuestro corazón debe haber el deseo de que Él sea alcanzado por nuestro Maestro y sea salvo. Y que después de haberse constituido nuestro enemigo, ahora venga y nos podamos abrazar y decirnos: hermano, el Señor te bendiga. No que nosotros, amados hermanos, andemos buscando enemigos, no.
muchos se constituyen nuestros enemigos porque o les redarguimos con la palabra de Dios o quisieran que nosotros anduviésemos, amados hermanos, en el desenfreno en el que ellos andan. Pero nosotros, amados hermanos, amamos la ley de Dios y debemos, amados hermanos, someternos a ella. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice pues, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros, amados hermanos, nos invitan a hacer algo que ya hemos entendido que está mal, nosotros no podemos decir que sí. Decíamos que Dios nos ha dado, amados hermanos, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y cuándo lo vamos a poner, amados hermanos? ¿Cuándo nos vamos a ejercitar nosotros en tomar ese tipo de decisiones y decir, oye, pero no. Pero si hace 6 años en las bodas andaban bailando ahí la culebrita y tú detenías al novio para que no lo tiraran de la silla cuando eras el presidente de diáconos. Bueno, sí, cuando estaba yo allá donde era el presidente de diáconos, sí, reconozco que hacía todo eso. Pero hubo un día, amados hermanos, en el cual yo me humillé delante de la presencia de Dios y le dije, Señor, que tu santo y bendito Espíritu sea el que me guíe. Y entonces el Señor me empezó a revelar las cosas y empecé a ver las cosas de una manera diferente. Y desde entonces, amados hermanos, no más noches mexicanas, no más conciertos navideños, ¿va? Que nada más nos faltaba cargar la burrita y los peregrinos, ¿va? Cantar los peregrinos. Pero todo eso, amados hermanos, es porque se ha metido, amados hermanos, en la iglesia. Esas costumbres se han metido en la iglesia. Y, amados hermanos, quizás la intención sea buena, porque les han dicho que hagan eso para alcanzar más almas. Yo recuerdo, amados hermanos, que a mí me decían es que en esos días los hombres están sensibles para poder sembrar la palabra de Dios. Pero entonces Pablo, amados hermanos, tenía que esperarse hasta que llegara diciembre. Para él no existía diciembre, amados hermanos. Para él no existía febrero. En ese tiempo, amados hermanos, los calendarios no eran el calendario que tenemos ahora, el gregoriano. No. Él conocía los meses, amados hermanos, con otros. No. Él no hacía, amados hermanos, desayunos evangelísticos. No. Ellos iban predicando, amados hermanos, tocando puertas, anunciando el evangelio. Y eso, amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender. Aleluya. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero llevarlos a Deuteronomio 8, amados hermanos, que es la palabra, amados hermanos, que nuestro maestro usó, ¿verdad?, para
amados hermanos, hacerle ver a Satanás que lo que estaba diciendo, amados hermanos, no era lo correcto. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligí y te hice tener hambre y te sustentó con maná, dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Y te afligió Dios, ¿verdad? Te afligió y te hizo entender, perdón, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando nuestro maestro, amados hermanos, fue tentado, ¿verdad? Su respuesta, amados hermanos, fue con la palabra de Dios. Él no, amados hermanos, utilizó otras cosas y amén, amados hermanos, amén, de que Él es el Hijo de Dios. Ni siquiera, amados hermanos, de acuerdo con nuestro razonamiento, ni siquiera, amados hermanos, debería de haber sido. Pero Él fue tentado, amados hermanos, para enseñarnos, para mostrarnos, ¿verdad?, que las tentaciones se pueden vencer con la palabra de Dios. Él no agarró de su cosecha, no. Él, amados hermanos, le contestó a Satanás de acuerdo con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, bueno, ¿va? Lo lleva al pináculo del templo y le dice, ¿qué? Échate abajo. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Lo lleva al monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra, ¿verdad?, la riqueza, todo, y le dice: te voy a dar esto si postrado me adoras. La respuesta del Señor, amados hermanos, fue con la palabra de Dios, ¿va? Escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito, amados hermanos, y es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, nosotros la necesitamos para ser capacitados. No hay otra forma, amados hermanos, ¿verdad? No hay otra forma. A veces nosotros, amados hermanos, decimos: bueno, vamos a esperar a que el Espíritu Santo de Dios redarguya a la hermana que no usa velo. Vamos a esperar a que Dios redarguya a la hermana que no usa velo. Pero si yo no le digo, amados hermanos, conforme a la palabra de Dios, que debe usar velo, la hermana, ¿cuándo va a ser redarguida? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo a la hermana nunca le digo por qué debe usar velo y se lo explico, ¿no lo va a entender? ¿No lo va a entender? Y eso es lo que pasa, amados hermanos, en este tiempo. Usted puede ver muchísimas congregaciones donde inclusive ellos dicen: no, es que el pelo le fue dado en lugar del velo. Y hay hermanas que no se cortan su cabello, tienen un cabello hermoso, pero no usan velo.
y han malinterpretado lo que la palabra de Dios dice, han malentendido lo que la palabra de Dios dice. Sí es cierto, amados hermanos, que dice que Dios a la mujer le ha dado el cabello en lugar de velo, pero dice también que se debe cubrirla. ¿Y qué es cubrirse la cabeza? Taparse con algo. Taparse con algo, ¿va? Y eso, amados hermanos, nosotros lo entendemos solamente si realmente escudriñamos la palabra de Dios. A ver, papi, yo no entiendo esto. A ver, explícame. ¿Quién va a venir a explicarnos las cosas? El Espíritu Santo. Él va a venir, amados hermanos, a enseñarnos y a decirnos, a ver, esto está fuera de contexto, esto no es lo que yo quise decir, ¿ya? La palabra de Dios, amados hermanos, pues nos sirve para capacitarnos. Segunda de Timoteo, aleluya. Santo es el Señor. 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que en nosotros, pues, amados hermanos, podamos alcanzar la perfección y estemos preparados para toda buena obra, necesitamos ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y tenemos que someternos, amados hermanos, a la palabra de Dios. Porque por eso, amados hermanos, es que hay tantas sectas. Porque al hombre le cuesta someterse a la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, empieza a divagar en sus pensamientos. Aleluya. Santo es el Señor. Lucas 11:28. Lucas, amados hermanos, 11:28. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Queremos ser bienaventurados, entonces tenemos que guardar, amados hermanos, la palabra de Dios. Y guardando la palabra de Dios, amados hermanos, esto nos va a llevar a ser capacitados para servirle a nuestro Maestro de la mejor manera. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto es, amados hermanos, para aquellos que oyen y que la guardan y la ponen en práctica, dice, ¿verdad? Aquellos que oyen esta palabra y la guardan, la viven, la ponen en práctica, aquel lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron ríos, vinieron vientos fuertes, ¿ah? Un huracán. ¿La casa qué? Permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada
sobre la roca. Pero también dice, amados hermanos, ahí enseguida dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande. Hemos hablado, amados hermanos, hablábamos de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes, 5 insensatas. Esta, amados hermanos, esta palabra viene siendo exactamente la misma. Es su responsabilidad si permite que la palabra de Dios obre en su vida o la desecha. Usted toma la decisión. Aleluya. La palabra de Dios, amados hermanos, debemos amarla, pero no solamente amarla, debemos vivirla. Porque el amor, amados hermanos, el amor es bien fácil manifestarlo con palabras, ¿va? Pero cuando es necesario, amados hermanos, ponerlo por obra, a veces nos cuesta un poco de trabajo. A nuestro esposo, a nuestra esposa, muchas veces le decimos que la amamos, ¿va? Pero hay ocasiones en que la amamos de lejecitos, ¿verdad? De lejecitos. Y eso, amados hermanos, no debe ser. El amor dice, amados hermanos, que debe ser sin fingimiento. Y dice, amados hermanos, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿va? El amor, amados hermanos, nunca debe dejar de ser. Que a partir de hoy, amados hermanos, nosotros tengamos un concepto totalmente diferente de esta parte de la palabra de Dios y que entendamos, amados hermanos, que debemos amar la palabra de Dios, pero no de palabra, sino con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, el Señor les guarde. Nuestro hermano Manuel para terminar con la actividad. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Bueno es Dios, Señor.